Hola chicos, ¿cómo van? No los había saludado. No, Entré Cris, como un ¿cómo vas? momentico tarde. Bien. Hola, Cris. Dibujo. Hola, Hola, Cris. Cris. Espero que esté todo súper bien. Los veo muy talentosos. Los tienen mucho, mucho talento, la verdad. Yo me dio pena mostrar el mío incluso. Oye, hay un tema genial y es de todo lo bueno se inicia con un pensamiento. ¿Sí? Entonces, para empezar, muchas veces nos llegan pensamientos acerca de hacer cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, viajar, por ejemplo, meternos al gimnasio, pues eso no me ha llegado a mí, pero sí a muchos, no sé. Y a mí Eh, tampoco. sí, pero hay uno, por ejemplo, que sí me ha llegado y es el de ahorrar hace un tiempo. Entonces ha sido muy intenso, ha sido algo que llegó y no lo pude sacar y es algo que llega de forma natural, ¿sí? Que surge. Entonces, no sé si les haya pasado, ¿sí? Hay otros que les ha surgido estudiar inglés, tal vez en algún momento la carrera que estudiaron fue un pensamiento que vino, no sé, soy muy bueno en matemáticas, entonces voy a ser ingeniero. Es un ejemplo de la vida real. Pero yo quiero que sepamos que todo lo bueno inicia por un pensamiento. Y quiero que leamos Jeremías 31-33. Sí, ¿Cuál? sí, es bueno. Jeremías 31-33. Es bueno que todos tengan ahí su Biblia. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Entonces yo quiero preguntarles, ¿cuáles son esos grandes sueños que ustedes tienen que complementan todo eso que dibujaron, que es genial y son cosas buenas? Pero yo sé que Dios ha puesto algo que trascienda en el tiempo, algo que impacte la vida de muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos pensando en romper maldiciones, ¿sí? Maldiciones generacionales. Eso es algo que perdura en el tiempo, que va a impactar la vida de otras personas, la vida de nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, hablando de hijos, también pensaba que si Dios me puso a ahorrar, tal vez es porque Él quiere que yo esté pensando desde ya en mis hijos, ¿sí? En dejarles algo bueno. Y no sé cuántos hijos quiera que tenga Dios, pero de pronto son varios porque me ha dicho que ahorré bastante, ¿sí? Entonces, sí, Tres nomás. sí. Trillizos. Hay un salmo genial. Asimismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? La promesa es que esos sueños se van a cumplir, pero en nosotros está en agradarnos en Dios, en buscarlo, en pasar tiempo con Él, que Él sea lo primero para nosotros. Y ahora llega un dilema, tenemos sus pensamientos, pero ¿cómo distinguir cuando esos pensamientos vienen de Dios o cuando distinguir cuando esos pensamientos vienen de la carne? Y todos sabemos, no es nada oculto, que hay una batalla en nuestra mente constante, ¿sí? Entre pensamientos buenos y pensamientos malos. Y la verdad es que Satanás también conoce eso, ¿sí? Él sabe ese campo de batalla y a él le gusta jugar en ese campo de batalla porque él sabe que si puede influenciar nuestros pensamientos, va a influenciar nuestra, nuestra manera de actuar, nuestros deseos y finalmente nuestras acciones, ¿sí? Y lo difícil o lo grave también es que muchos de esos pensamientos son pensamientos que vienen disfrazados, ¿sí? Parecen que son buenos, pero al final son malos. Y, y un ejemplo es, por ejemplo, el diezmo, ¿sí? Hay personas que pueden pensar, no, pues yo no diezmo, yo más bien le doy esta plata a una persona necesitada, pero Jesús es muy claro en eso, ¿no? Él dice que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Eh, por ejemplo, una persona que esté pensando en ennoviarse con alguien que no ame a Dios, ¿sí? Muy seguramente, no puedo decir a un 100%, pero muy seguramente este es un pensamiento que no viene de Dios, ¿sí? 99.9, no puedo decir 100, pero muy, muy, muy seguramente. Ahora, las mentiras piadosas, ¿sí? Son pensamientos que se nos vienen, como, no sé, llegué tarde a una reunión o no me conecté en este tiempo a una reunión a las 9 de la mañana y tengo la tentación de decirle al jefe, no, es que el internet se me dañó, ¿sí? Ese sí, 100% seguro que no es un pensamiento que venga de Dios.
ese sí viene de nuestra carne, porque mentira es mentira, ¿sí? Entonces, queremos preguntarles a ustedes algo respecto a esto, ¿cierto, Lau? Sí, entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Si me escuchan bien? Sí. Listo. ¿Qué podemos hacer para distinguir cuando un pensamiento viene de Dios o cuando un pensamiento viene de la... ¿Sí escucharon, chicos? ¿Alcanzaron a ¿Qué escuchar? piensan? Nos entrecortó. Ok. ¿Cómo diferenciamos esos tipos de pensamientos? ¿Qué podemos hacer para distinguir cuando un pensamiento viene de Dios o viene de la carne? Yo puedo decir, Sí, claro. Sí, Cris. lo que yo hago es recordar qué dice la Biblia respecto a eso y compararlo. O sea, si lo que dice la Biblia es acorde a lo que yo estoy pensando, ok. Si no, pues es lo contrario. Igual creo que ahí el Espíritu Santo te va enseñando. Sí, Ok. súper. ¿Alguien más? Yo, bueno, ¿ah? Dale, Gabo, Sí. dale. Dale, Cam. Bueno, hay veces, a partir de lo que dijo Chris, nos da tranquilidad ese pensamiento, no nos hace cuestionarnos como decir, ¿realmente es una decisión correcta o incorrecta? Realmente, cuando sé que es un pensamiento totalmente de Dios, siento esa tranquilidad y esa paz totalmente para decir, no hay duda. Añadiendo un poquito de lo que dijo Cristi. Súper, Sí. muchas Yo gracias. también tengo algo que decir, yo también. Sigue. Cevitas. Yo digo que cuando algo viene de Dios, uno se da cuenta porque es bueno, agradable y perfecto. Entonces todo lo que nos inspira tranquilidad viene de Dios. Un Taylor Barriger, que es un predicador, en una de sus predicas dice que tenía dudas si vivir en Estados Unidos o vivir en Perú, pues actualmente vive en Perú. Pero entonces para desarrollar la duda, él le preguntó a Dios que dónde podría estar y Dios le contestó, yo te voy a acompañar a cualquiera de los dos lugares que tú elijas. Entonces decimos, si es bueno, Dios va a estar con nosotros. O sea, si un pensamiento viene de Dios cuando es bueno, no hay necesidad como de ir más allá, sino solamente pensar que no nos haga daño, ya es de Dios. Ok, sí. Sí. Todos ustedes acaban de decir exactamente lo que debemos hacer y es ir a la palabra de Dios. Debemos ir a la palabra de Dios porque ahí es donde vamos a conocer cómo es Dios. ¿Sí? Si partimos desde el hecho de que Dios es bueno, vamos a esperar cosas buenas de Él. Pero si partimos de que Dios es malo, vamos a creer que, por ejemplo, Él nos enferma o que la pobreza o la situación económica por la que estoy pasando es porque Dios lo está causando. Tal vez no nos es ajeno pensar que no, es que yo cometí un pecado, entonces por eso Dios me va a castigar. ¿Sí? Y respecto a la enfermedad, ¿sí? Hay que ser muy claros y ir a la Biblia. Por ejemplo, para eso, en Mateo 8:17, Dios dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y así como hablamos de enfermedad, hay muchos pensamientos cerrados, ¿sí? Como, no, es que todos los hombres son iguales, o para qué casarme si yo puedo vivir en unión libre, o, por ejemplo, he escuchado mucha gente, no sé, de mi edad, joven, como ustedes, decir, no, ¿para qué trabajo ahorita y para qué me esfuerzo si yo más adelante puedo formar un negocio? Yo vivo de eso, yo más bien me dedico solo a viajar, ¿sí? Ahora viajar no está mal, pero sin pensar en trabajar es algo que no va con la palabra de Dios, ¿sí? Y respecto a eso, por ejemplo, en Proverbios 16:3 dice, Proverbios 6, del 6 al 8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ¿sí? Entonces, este es un tiempo en el que debemos pensar en nuestro futuro, ¿sí? Un buen pensamiento es trabajar y trabajar duro. Y yo sé que en la iglesia es algo que el pastor nos habla constantemente, ¿sí? Entonces es distinguir esos pensamientos buenos de los malos.
Ahora, llevando este tema un poco a lo que está pasando actualmente, muchos de nosotros, incluso cristianos, estamos dejando que nuestros pensamientos se influencien, ¿sí? Nos estamos viendo ya sin trabajo, nos estamos viendo enfermos, a muchos incluso decía Lau que le duele la garganta por la razón X que sea, pero ya dijo, no, me dio coronavirus, ya voy a morir, básicamente. Entonces suena extremista, pero muchas veces se nos vienen esos pensamientos, ¿sí? O una tosecita, ¿sí? Y uno comienza por allá en el fondo como, ¿por qué será? ¿Será que me tengo que ir a revisar a ver si tengo algo? ¿Sí? Pero eso no está bien, ¿sí? Y pasa mucho porque estamos pasando más tiempo viendo noticias amarillistas, ¿sí? Que orando, que alabando, que recordando las promesas de Dios, leyendo su palabra, ¿sí? Hay algo también y es que muchas veces permitimos que personas negativas sean las personas más cercanas a nuestra vida. Entonces nuestras conversaciones pues son negativas y somos humanos, entonces muchas de esas conversaciones nos influencian y hacen que pensamientos buenos que ha puesto Dios comiencen a ser influenciados negativamente. Entonces, Lau, también aquí tenemos otra pregunta para los chicos. Sí, espero que me escuchen bien. ¿Qué puede pasar si las personas más cercanas a nosotros son negativas y no aman a Dios? ¿Pueden bien nuestros actos? Otra Lau, vez, no. Lau, porfa. ¿Qué puede pasar si las personas más cercanas a nosotros son negativas y no aman a Dios? ¿Podría esto afectar nuestros pensamientos y nuestras acciones? Sí. Yo creo que sí. Dale, Dani. No, Caro, sigue tú, tranquila. Pues yo creo que sí y creo que hay tres tipos en que como elección, la otra es el engaño y la otra es la tentación. Y creo que él utiliza mucho el engaño porque sabe que nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces él lo que hace es como, o lo que yo, sí, él lo que hace es como encontrar cómo meterte un pensamiento negativo para que tú te lo creas y lo hagas como realidad, como que vivas de ese pensamiento. Entonces creo que también es muy importante en este momento estar conectados con Dios y lo que hablan ustedes anteriormente, identificar mucho los temas en que puede ser un pensamiento que nos están poniendo o un pensamiento que realmente sabemos que no va a ser así porque la palabra de Dios dice otra cosa, pero tal vez nos dejamos influenciar por familia, por medios, por amigos, por mucha información que está llegando, sobre todo en estos días. ¿Me escuchan? Sí, Hola, ¿me escuchan? Ya, sí. es que estaba fallando mi conexión a internet. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta eso, como que esas cosas sí nos pueden influenciar, pero en la medida en que nosotros dejemos que esos pensamientos los hagamos propios. Sí. Chévere. O sea, tú dices ¿Alguien eso. más? Debemos poner un filtro. ¿Alguien más? Alguien más iba a decir algo antes, ¿no? Creo. Yo quería decir algo. A mí me pasó alguna vez en el trabajo que tenía un grupo de compañeros que no eran creyentes y se quejaban todo el tiempo. Entonces yo trataba de tener pensamientos positivos, de ver las cosas de una manera que no, pues sí, de pronto había situaciones difíciles, pero entonces se volvía muy complicado porque a pesar de que yo intentaba tener buenos pensamientos, a veces quería compartirles como de Dios, no lo lograba, o sea, y como se unían como 4 o 5, entonces era peor porque era como más el mal. Entonces fue complicado y me tocaba como muchas veces como desconectarme de sus conversaciones o de lo que de pronto ellos seguían comentando y ponerme los audífonos para poder escuchar otra cosa, así como alabanzas
o yo misma como conversar con otra persona, porque pues cuando están tan cerca y es como lo que tú estás escuchando todo el tiempo, se vuelve muy pesado, así uno lo intente pensar en otra cosa, porque es lo que estás escuchando. Sí, sí, Wow. Sí, yo correcto. quería decir algo. Sigue. Sí, Sergio, dale. sí, no, pues muchas veces ahí me escucha. Sí. Sí. Y te escuchamos. Perfecto, listo. Bueno, entonces, digamos que yo hice un ayuno y en ese ayuno fue increíble para mí porque, digamos que me sentí libre y un amigo me dijo, prepárate porque van a haber un espíritu de retaliación, haga guerra espiritual. Entonces pasó eso y sí hubo un espíritu de retaliación y era un señor que me iba a demandar, pues como trabajaba, demandar por, por un trabajo que no hice, que no era, por No se el tema de la escucha. exclusividad en que iba a cobrar. ¿Se escucha? Y Ya, ahora Sí. sí. Ya, ahora sí te escuchamos, ya. Y ahora sí. Bueno, bueno, ¿en qué paso le iba? Bueno, no, lo que pasa es que era un señor que por un contrato de exclusividad que ni siquiera leí los parámetros que hay que hacer con el contrato. Entonces yo me sentí muy mal, me sentí pues frustrado, porque me dijo un amigo que tenías que prepararse porque había un espíritu de retaliación. Entonces me llegó unos pensamientos de derrota, como usted es un pésimo vendedor, no sirvió para nada, lo van a demandar, lo van a echar del trabajo. Y esos pensamientos me llegó acá en la mente. Entonces muchas veces empecé a creer lo que dijo ese señor. Entonces muchas veces no creemos los pensamientos de Dios. Entonces hasta que yo me estuve hablando en esos momentos como una palabra que tú eres pueblo mío, yo te redimió. Entonces empecé a creer y a esperar la palabra de Dios. Bacano, Sergi. sí, chévere. Yo quiero complementar diciéndoles que cuando yo terminé mi carrera, yo era súper negativo. ¿Sí? Yo me gradué cuando tenía como 22, pero a mí me costó mucho conseguir ese primer trabajo, ¿sí? Porque todos sabemos que eso piden experiencia como si uno tuviera 50 años, pero es súper complicado ese primer trabajo y yo duré como un año. Yo no conocía a Jesús en ese tiempo. Y, y así como yo creía que mi carrera definitivamente como que no había valido la pena estudiarla, eso se veía reflejado. Y de verdad no me salía ninguna oportunidad y se cerraban las puertas, ¿sí? Entonces, cuando conocí a Jesús, las cosas comenzaron a cambiar. Y una de las primeras cosas que él atacó en mí fue los pensamientos negativos. Y efectivamente comencé a vivir por fe y no por lo que veía y las cosas comenzaron a cambiar. Fue un camino, o ha sido un camino duro, he tenido que esforzarme, pero paso a paso las cosas han ido mejorando, ¿sí? Y, y eso lo logró Jesús ayudándome a cambiar mis pensamientos. Entonces es súper, súper importante si queremos partir para llegar a esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, cambiar esos pensamientos negativos, ¿sí? Y respecto a las personas cercanas negativas, sí, es claro, hay familiares incluso que son muy negativos, personas que no conocen a Jesús de nuestra familia o esos compañeros del trabajo. Y es eso lo que decían, poner un filtro, ¿sí? Estar todo el tiempo comparando qué nos están diciendo y qué dice la palabra de Dios, filtrando todo el tiempo, orando, ¿sí? Y como dice la Biblia, destruimos argumentos y toda altivez, ¿sí? Y llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. ¿Sí? Entonces, ya para ir concluyendo,
Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hay dos cosas súper importantes, y la primera es que Dios va a poner pensamientos, sueños, y es importante obedecerlos, ¿sí? Si no los obedecemos, yo creo que es como que le comenzamos a bajar el volumen al Espíritu Santo, ¿sí? Y no obedecemos y se comienza a bajar ese volumen y llega el momento en el que no vamos a escuchar, o sea, no vamos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante obedecer. Y en este tiempo tan difícil, Josué también habla de meditar en la palabra, ¿sí? De día y de noche. Y hay un salmo espectacular que es el Salmo 91, ¿sí? Que habla de protección y que habla de que ninguna plaga nos tocará si buscamos nuestro resguardo en Dios, ¿sí? Es súper, súper genial. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchísimos, muchísimos capítulos, muchísimas historias que nos van a animar y van a ayudarnos a cambiar esos pensamientos negativos. Entonces, partamos de eso, cambiar nuestros pensamientos negativos. Yo tengo personalmente como un medidor de cuando mis pensamientos se están viendo afectados, y es qué es lo primero que pienso cuando me levanto y qué es lo último que pienso cuando me voy a acostar. ¿Sí? Ahora, no todas las veces es Jesús. Sí, hay momentos donde de verdad hay situaciones que son muy preocupantes, y no me acuesto pensando en esa preocupación o me levanto y eso es lo que se me viene a la cabeza, pero pienso que esta no debe ser la constante, ¿sí? La constante no puede ser esa, y debemos en ese momento volver a Jesús y descansar en Él. ¿Tú tienes algo Ya, al y lado? como última conclusión para que pasemos a orar, y es con respecto al dibujo que hicimos al inicio, así como los pensamientos malos a veces vienen a nuestra mente y nos hacen hacer cosas que no son buenas, también los pensamientos buenos vienen, hicieron, y ya sé que lo han hecho muchas veces y puede que lo sigan perfeccionando. Es un sueño que Dios puso en su corazón. Entonces debemos trabajar para cumplirlo, obviamente orando, pidiendo la sabiduría de Dios, pero que no se nos quede en el papel, sino que empezamos a hacer cosas y a creer que Dios está con nosotros, porque hay otro versículo que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas, así como prospera tu alma. Entonces los invitamos también a eso, a que ese pensamiento que Dios pone, esa idea, la hagamos realidad. ¿Listo? Entonces le doy la palabra a Miguel. Los invitamos a todos a que cierren sus ojos donde están y le entreguemos este tiempo y este tema a Dios. Y Padre de los cielos, te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy. Hoy te invitamos a nuestra mente. Muéstranos, Señor Dios, cómo está esa mente y permítenos identificar si los pensamientos que tenemos vienen de ti, vienen de nuestra carne, Señor Dios, o vienen del enemigo. Te pedimos perdón, Señor Dios, por alimentar todos los pensamientos negativos, por no ser sensible a tu palabra, por ser permisivos, Señor Dios, con mi mente, y por ser facilista, por no ejercer, Señor Dios, mi voluntad y permitir que el engaño entre a mi vida, y por creerle más al enemigo, Señor Dios, que a ti. Yo te pido que quebrantes mi corazón y que me permitas sacar todas las mentiras del enemigo. Dame un verdadero arrepentimiento que me ayude a cambiar, Señor Dios, mi forma de pensar. Yo renuncio, Señor Dios, a toda influencia de Jezabel, que trae en mi mente caos mental, que trae dominio, que trae exageración, que trae manipulación, que trae bloqueo, Señor Dios, al arrepentimiento. Y también renuncio a todo espíritu de acá, todo espíritu de pasividad en mi mente, todo pensamiento, Señor Dios, que no me lleva, que no me permite actuar, toda actitud, Señor Dios, negativa, toda mentira, toda automaldición. Y yo, Señor Dios, me quito todo engaño de mi vida, todo control, toda pasividad, toda mentira, pero también toda tentación. Y quito, Señor Dios, le quito la autoridad al enemigo y todo derecho y todo terreno cedido a él. Yo rompo las fortalezas mentales. Yo veo, Señor Dios, cómo tú rompes, Señor Dios, esas mentiras como papeles, como muros, Señor Dios, en mi vida, y los llevo, Señor Dios,
a la obediencia de Cristo, y el día de hoy los meto en una maleta, en una bolsa, en un costal, en lo que Dios le esté mostrando a usted, y lo dejamos, Señor Dios, ahí en la cruz, y declaramos, Señor Dios, que están muertos, Señor Dios. Y ahora me veo crucificado juntamente contigo, y declaro, Señor Dios, que he decidido caminar sometiéndome a tus pensamientos, a tus sentimientos y a la obediencia, Señor Dios de Cristo. Y yo pienso y confieso en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, Señor Dios. Yo pienso todo lo bueno de mí y de las personas. Y Espíritu Santo, renueva mi mente para discernir diariamente de dónde vienen mis pensamientos y trabajar con ellos, ejercitando, Señor Dios, mi voluntad. Te entregamos, Señor Dios, este tiempo y creemos, Señor Dios, que tú nos vas a renovar día a día nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.